Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. A todos los amantes de la palabra de Dios, queremos darle la más cordial bienvenida a este programa que en esta semana presentamos. El rollo del libro. Usted sabe muy bien que este programa es donde cada página de la Biblia es una gran oportunidad para crecer. Pero ojo, aquí no venimos solo a escuchar. Queremos invitarle a que usted sea más que un simple oyente. Queremos que usted se convierta en nuestro compañero de estudio, en el verdadero protagonista de este viaje. Que usted tome su Biblia, una libreta y además le puede añadir un cafecito para que usted se ponga en modo concentración. Pero juntos vamos a sumergirnos en los textos, vamos a desentrañar verdades para poder crecer. Quiero pedirle que estén listos para seguir las instrucciones que detrás de estos micrófonos vamos a darle para que usted participe y que pueda aprender de este estudio. Abra su corazón, abra su Biblia, porque el rollo del libro está a punto de comenzar. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia. Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. ¿Listos para reanudar nuestro viaje por las páginas del rollo del libro? Si ustedes se unieron a nosotros la semana pasada, vamos a recordar que nos sumergimos en las profundidades del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Allí juntos aprendimos que antes de morir nosotros tenemos que hablar. Es decir, no debemos de morir sin antes haber dicho lo que debiéramos de haber dicho en vida. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Dentro de muchas cosas que aprendimos en el viaje de 39 versos del capítulo 23. Y esto aluciendo a las últimas palabras de David que él pronunció ya en su punto final. Él estaba hablando de su identidad, de que él había sido un gobernante justo, pero gracias a la fidelidad de Dios. Pero también toca el tema de qué pasa con aquellos impíos que rechazan la dirección de Dios. También aprendimos un poco sobre el gran ejército que tenía David. 3 principales guerreros: Joseb, Eleazar y Samá. Fueron sus 3 principales guerreros, pero acompañados de otros más, quien en total fueron 37 valientes. 37 valientes. Y eso fue lo que aprendimos. Pero para no dejar un cabo suelto, vamos hoy a dar un giro final al segundo libro de Samuel, porque hoy en este programa finalizamos el capítulo, o mejor dicho, el libro de segundo de Samuel. Hoy nos corresponde el capítulo 24. Así que tenga ahí listo abierta su Biblia en el capítulo 24, tenga su libreta de notas, algo con que anotar, porque en el siguiente segmento
comenzamos nuestro estudio. Presentamos ahora el segmento número 1. Ahora les invito a que juntos nos acerquemos por última vez a la lectura. Vamos a leer por última vez el capítulo que vamos a estudiar en esta fecha. ¿Está listo? Nosotros ya. Vamos entonces a la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: Recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que el Señor su Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Salieron, pues, Joab y los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad y en dirección a Geser. Luego fueron a Galaad y a la tierra de Tactim-Hodsi. Fueron a Dan-Jaán y doblaron para Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de Judá a Berseba. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén después de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Después de que David contó el pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo al Señor: He pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y dile a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas para que yo haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndoles: ¿Quieres que tengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. David respondió a Gad: Estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que quería al pueblo, y dijo: Yo soy el que he pecado, y yo soy el que ha hecho el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna, se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo: ¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: A comprarte la era para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey
lo que parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey. Araúna lo da al rey. Y Araúna le dijo al rey, que el Señor su Dios le sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, 700 gramos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ya que hemos sentado las bases y hemos leído, estamos listos a profundizar. A continuación, quiero que usted escuche el siguiente comentario teológico que le va a ofrecer una perspectiva sobre el capítulo que acabamos de leer. Le pido que le preste atención a cada interpretación, a cada matiz, porque después de escucharlo, nuestro trabajo aquí será desglosarlo juntos, analizar cada punto y construir las ideas para nuestro propio entendimiento. Así que prepare su oído, su mente, vamos al siguiente segmento. Estimados hermanos, hay momentos en nuestras vidas en los que no nos damos cuenta de cuán dependientes somos del Señor para todo. A veces quitamos nuestros ojos de Dios y nos enfocamos en nuestras capacidades y fuerza. En esos tiempos, el Señor puede hacernos retroceder para que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos realmente. Mi comentario es porque en el versículo número 1 de este capítulo 24 nos dice que el Señor estaba enojado con su pueblo. Ahora fíjese, ese enojo lleva a incitar a David contra ellos, diciéndole que hiciera un censo. Este es un relato interesante y que hay que entenderlo como un evento paralelo a un escrito que está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, verso número 1. Ahí vamos a aclarar, o nos habla, mejor dicho, de forma más clara, porque si leemos las palabras del verso 1, pudiéramos hasta considerar que fue Dios el que provocó todo eso. Pero el pasaje del primer libro de las Crónicas 21:1 nos dice que fue Satanás quien inspiró a David a hacer este censo. Lo primero que necesitamos entender, que hacer un censo en sí no fue malo o pecaminoso. Hubo momentos en que Dios mandó a su pueblo a que fuera contado para saber el número de personas en la tierra. No por él, porque él lo sabe todo, para el mismo pueblo. Le doy de referencia el capítulo 1 de Números. En el contexto de este capítulo entendemos que Dios no estaba complacido con el hecho de que David hiciera un censo. El pecado no estuvo en sí en hacer un censo, sino en la actitud de David en ese momento, porque David, al no escuchar a Dios, estaba escuchando a alguien más. Es decir, David había apartado sus ojos del Señor y muy probablemente ya había puesto sus ojos en otros recursos. Y muy probablemente él quería ver cuán poderoso él se había convertido. Puede ser que sea un problema de orgullo. Puede ser que él quería sentirse más fuerte porque tenía un ejército muy grande. Pero en sí, lo que debemos de entender que David olvidó que su fuerza no venía de su capacidad, sino venía de Dios. David lo olvidó.
Eso en primera instancia. En segunda instancia, vamos a observar que en el pasaje de Crónicas, quien incitó a David no fue Dios, fue Satanás. Y la respuesta a este hecho es que el Señor permitió. Es una historia muy parecida a la de Job. ¿Se recuerda? Job fue tratado por Satanás, pero no porque Satanás quiso, sino porque Dios le dio permiso. Es el mismo caso. Si bien fue Satanás quien ocasionó el dolor y el sufrimiento físico, hay que resaltar que Dios fue el que se lo permitió. Y de esa misma manera, aquí está pasando la misma instancia. Dios permite que Satanás suscite en David ese actuar en orgullo para poder hacer el censo. Un par de cosas más antes de ir avanzando en nuestro comentario. Necesitamos entender la gracia preservadora de Dios en nuestras vidas. Dios nos protege del pecado y de la tentación. Si por un momento Él retirara su mano, el enemigo estaría presto a aprovecharse de nosotros. El enemigo está buscando cualquier oportunidad para derrotarnos. Solo la mano protectora de Dios nos guarda en esos tiempos. De vez en cuando el Señor puede retirar su mano para mostrar lo fácil que es caer sin su protección. Tal vez nosotros hemos experimentado en nuestras vidas esa sensación y por eso que en cualquier instante caemos en pecado. Uno mira hacia atrás en ese momento y se pregunta cómo pudo suceder eso. Nunca pensamos que tal cosa hubiera sido posible. Y en un instante nos damos cuenta de cuán dependientes somos del Señor en cuanto a su fortaleza y en cuanto a su protección. Déjenme considerar un último punto. A pesar de que Dios permite que Satanás presione, podemos estar seguros de que su mano no nos va a dejar abandonado. De hecho, no lo hizo con Job. Y Dios va a usar todo lo que Satanás hizo para cumplir su propósito supremo. Lo que le quiero recordar es que Dios siempre tiene control. Dios está en control de todo. Dios quería castigar a su pueblo por su pecado, por lo que permitió que Satanás tentara a David y permitió que David cayera en esa tentación. Ahora, ese incidente Dios lo iba a usar para juzgar el pecado del pueblo, sino también lo va a usar para fortalecer a David en su caminar. Entonces, Satanás tienta a David, y aquí viene el verso 2. Ordena a Joab que pasara por las tribus de Israel e hiciera un censo de todo su pueblo. Él quería saber cuántos guerreros tenía a su disposición. Ahora vea esto, porque el verso 3 nos habla de que Joab tenía una perspectiva diferente y le dice al rey que lo que estaba haciendo no era bueno y le anima a cambiar de opinión. Y sucede que David se niega a escuchar el consejo y que mejor le haga caso y se ponga a trabajar en este censo. Los versos 5 al 7 nos hablan de las jornadas que hicieron los hombres de David para censar a todo el pueblo. Cruzaron el Jordán, atravesaron la región de Gad, llegaron a Jazer, pasaron por Galaad, a las regiones de Josi, de Danjaán, de Sidón, la fortaleza de Tiro, entraron en las ciudades de los heveos, los cananeos, hasta llegar finalmente a Beerseba en el Negev de Judá y luego retornar a Jerusalén.
Todo ese viaje les tomó 9 meses y 20 días. Al cabo de ese tiempo, informan al rey que había contado 800,000 hombres que podían pelear por él en Israel, y súmenle 500,000 hombres del lado de la tribu de Judá. Entonces David tenía a su disposición, escuche, 1,300,000 hombres de guerra. Eso era una cantidad extraordinaria. Cuando le dan el informe a David, él reacciona y se da cuenta de lo que ha hecho, y por eso él escribe en el verso 10 que había pecado. Parece que David se da cuenta de que él había quitado sus ojos del Señor para confiar en el tamaño de su ejército. Entonces, hay muchas cosas en las que podemos confiar aparte del Señor. A veces confiamos en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas naturales. A veces confiamos en otras personas. A veces podemos confiar en los dones que Dios nos ha dado. Pero hermano, sin la bendición de Dios, todas estas cosas son cosas. Y no nos dan más allá de lo que nosotros podemos hacer. Finalmente, David se da cuenta de su insensatez. Y ese momento llega a escena en el verso número 11 el profeta Gad, el cual trae un mensaje para el rey. El Señor le habla a través del profeta y le dice que le da 3 opciones y que él debe de elegir una de ellas. La primera opción es que iba a haber una hambruna de 3 años en la tierra. La segunda era que durante 3 meses David tendría que huir de sus enemigos. Y la tercera opción es que durante 3 días Dios azotaría la tierra con una plaga. Gad el profeta le dice a David que pensara bien y quisiera saber lo que debía responder al Señor. Cuando David escuchó las palabras de Gad, su corazón se angustió, dice, porque sabía que había pecado. Y escogió caer en las manos del Señor antes de sufrir en manos de los hombres. Dios podría ser misericordioso con él, pero sus enemigos no conocerían la misericordia. Así que Dios eligió la plaga de 3 días como castigo. Y aquí hay que recordar que este castigo no era solo contra David, sino contra todo Israel. El Señor envió una plaga, la cual fue tan severa que murieron 70,000 personas desde Dan hasta Berseba. Dice el verso 16 que cuando el ángel del Señor extendió su mano para destruir a Jerusalén, Dios alzó su voz y dijo: basta, detén tu mano. Hermano, Dios no se deleita en destruir a su pueblo. Su corazón estaba afligido, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, pero también es un Dios de juicio. Su justicia demanda castigo por el pecado, pero Él no se complace en eso. El ángel del Señor estaba en la era de Arauna, que era un jebuseo, cuando el Señor le dice que se detenga. David ve el ángel que estaba derribando al pueblo y dice: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejitas? Lo leímos en el verso 17. Así que David está dispuesto a tomar el castigo sobre sí mismo y también su familia para evitar que su pueblo sufriera más daño. Ahí surge el corazón del líder. David no parecía darse cuenta de que Dios estaba enojado con la nación y no solo con él. Ese día, Dios envía al profeta Gad nuevamente con David. Y el profeta le dice que construya un altar en ese lugar, en la era de Arauna el Jebuseo. David obedece la palabra del Señor y manda que se construya un altar. Cuando ese personaje Arauna vio que el rey y sus hombres venían hacia él hace un acto de respeto y honra, se inclina. Y le pregunta a David por qué había venido a verlo. Y este le dice que él venía a comprar su terreno para poder construir un altar con el fin de detener la plaga que se había desatado sobre el pueblo. Este hombre le dice a David
que él podía tener el terreno. Y no solo el terreno, como también los recursos, los bueyes, los yugos, la leña. Él ofreció, en el verso 23 dice que ofreció dar todas las cosas gratuitamente. Pero David se niega a aceptar ese regalo e insiste en pagar. Así que David le deja claro a este Araúna que no haría un sacrificio a Dios que no le costara nada. Así que David termina comprando el terreno, los bueyes, y paga por ellos. David edifica un altar, ofrece holocaustos de paz, y el Señor se complace con esta ofrenda, contesta la oración de David, detiene la plaga. Antes de finalizar, tenemos varios detalles que debemos mencionar. Primero debemos percatarnos, hermanos, de que hubo una razón muy particular por la cual el Señor le dijo a David que construyera un altar en ese terreno. Y nos da una perspectiva más amplia el pasaje de Primera de Crónicas 21, que nos dice que el templo se iba a construir en ese mismo lugar. Qué apropiado que el templo se construyera en el mismo lugar donde se había construido un altar para salvar a toda la nación en ese día de la plaga. Pero también quiero que observe que David rehusó ofrecer un sacrificio sin costo. Qué fácil es para nosotros ofrecer sacrificios al Señor. Generalmente, hermanos, ofrecemos lo que nos sobra y sentimos que estamos haciendo un gran sacrificio. Aquí hay que recordar, por ejemplo, lo que Jesús señaló de aquella viuda cuando puso 2 monedas en la caja de ofrenda en el templo, en Marcos 12. El Señor, sabiendo que ella había dado todo lo que tenía, la elogia diciendo que había dado más que todo lo demás. ¿Por qué? Porque los demás no estaban dando con un sacrificio, ella sí. Y para finalizar, quiero que observe que para que la plaga se detuviera, se tenía que hacer un sacrificio. Y esta es una buena relación entre Dios y su pueblo. Había que tener un espacio de restauración por medio de derramamiento de sangre sobre un altar. Sin esa sangre no podría haber reconciliación entre Dios y su pueblo. Esto ya era un pacto hecho con Dios. Así que el perdón solo podía obtenerse mediante el derramamiento de sangre y la muerte de un sacrificio. Este constituía un recordatorio para el pueblo de Dios de la seriedad del pecado. Jesús se convirtió en el sacrificio que finalmente nos liberaría de la plaga del pecado que asola a esta tierra en que vivimos. Finalizamos entonces nuestro comentario y nos preparamos para nuestro bosquejo y su elaboración. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo?
porque en este momento vamos a la práctica. Estamos ya en la elaboración de nuestro bosquejo y lo primero que tenemos que hallar o identificar es el tema o los temas principales del capítulo que estamos estudiando. Este es un paso crucial, porque sin un faro que nos guía corremos el riesgo de perdernos, empezar a interpretar los versos aisladamente y alejarnos del mensaje central. Así que debemos de tener claro el eje del capítulo y de esa manera comenzar a elaborar nuestro mapa. De tal manera que las lecturas y el comentario nos da claridad para poder definir si todos estos 25 versículos que contiene el capítulo 24 nos hablan de uno o de varios temas. Así que apunte allí en su bosquejo un tema principal que encontramos a lo largo de los 25 versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Por favor, apunte. El tema principal es el pecado del orgullo y sus consecuencias. El pecado del orgullo y sus consecuencias. Vamos a ir desglosando cómo el orgullo es pecado y trae consecuencias en los 25 versos de este capítulo. Tenemos entonces nuestro tema principal. No hay otro tema durante estos versos. Todos los temas, todos los versos están dirigidos hacia ese punto. Así que con esto cerramos este primer paso, nos vamos al segundo. Ya tenemos nuestro tema principal, ahora necesitamos proseguir y la mejor herramienta es hacer los bloques. Es importante ir identificando estos bloques que son ideas, son párrafos, que son secciones no divididas, sino que son unidades que nos van a ayudar a entender mejor. Al desglosar el capítulo de esta manera, vamos a poder analizar cada pieza con mayor profundidad y vamos a entender el argumento para volver a unirlo. Ese es el rompecabezas que estamos hablando. Así que prepare otra vez su bosquejo, su nota. Vamos a trazar las líneas para encontrar esa claridad. A lo largo de los 25 versículos vamos a armar, déjeme ver, 4 bloques. Vamos a partir estos 25 versos en 4 bloques. Y a cada bloque le vamos a asignar un título. Así que lo apunta, por favor. Vamos al primer bloque, del versículo número 1 al versículo número 9. Este primer bloque de 9 versos le vamos a titular David censa a Israel. David censa a Israel. No olvidemos el tema central, el pecado del orgullo. ¿Cuál fue el pecado del orgullo? Que David censara a Israel. Ya hemos explicado que en sí el censo no es pecado, sino la razón por la cual él lo hizo. Así que primer punto, primer párrafo de nuestro tema principal, David censa a Israel, los primeros 9 versos. Vamos al bloque número 2. Vamos a contar 5 versículos después del verso 9, del 10 al 14. Esos 5 versos le vamos a poner el siguiente título: Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Estos 5 versos nos hablan de que el pecado no se quedó ahí. Hubieron consecuencias. Y ahí usted puede observar cuáles fueron las consecuencias. Vamos al tercer bloque. Cuente 3 versos después del verso 14, el 15, el 16 y el 17. Este es nuestro tercer bloque.
Y a este tercer bloque le vamos a titular David pide misericordia. David pide misericordia. Muy bien. Llevamos 3 bloques de nuestro tema principal del capítulo 24 del segundo libro de Samuel, el pecado del orgullo y sus consecuencias. Primero, iniciamos identificando que David censa a Israel. Este es el pecado, ya explicamos. Luego viene la presentación de las consecuencias de la desobediencia. Tercero, David va a pedir misericordia porque ahora observa lo duro que es la consecuencia de su pecado. Para finalizar este bloque, nos faltan los siguientes 8 versos, del 18 al 25. A todo este bloque de 8 versos le titularemos El sacrificio costoso. El sacrificio costoso. Entonces, cuénteme usted la historia del pecado del orgullo y sus consecuencias del segundo libro de Samuel 24. Bueno, la historia, el relato comienza con el censo que hace David, verso 1 al 9. Pero como es un actuar de orgullo, vienen las consecuencias. Y del verso 10 al verso 14 no lo dice. Al empezar a experimentar las consecuencias de la desobediencia, del pecado, David se rinde pidiendo al Señor misericordia, versos 15 al 17, para luego finalizar este punto de gracia que va a recibir no solo David, sino Israel. David, siendo rey, siendo líder, presenta un sacrificio, pero no es un sacrificio cualquiera, es un sacrificio costoso. Ese es el relato y ya lo dividimos, ya lo entendemos. Vamos entonces a nuestro tercer paso. Este es el tercer bloque y aquí dependemos del trazo de divisiones que hicimos. Pero este momento que vamos a tener es crucial porque vamos a justificar. No podemos simplemente armar bloques así por así. Debemos de tener una razón, una coherencia. Y esta es la dinámica que vamos a hacer. Cada bloque que hemos delimitado tendremos que subrayar o identificar ese versículo que funciona como el pilar central, la frase, la esencia de esa sección y que nos conecta directamente con el título que le hemos asignado. Entonces este es un ejercicio que nos obliga a ser precisos para demostrar la estructura y de esa manera somos validados. Esto es hacer una exégesis. De lo contrario, si no hay una relación con el título, con el texto bíblico, lo que estamos haciendo es una eisegesis. Eisegesis, ¿qué significa? Interpretarlo a mi manera. Pero la exégesis es interpretar lo que quiso el escritor darnos a conocer. Es la diferencia entre mi opinión y la interpretación del escritor. ¿Está listo? Bueno, vamos entonces al bosquejo. Hemos hecho 4 divisiones y a cada división la justificación. Por ejemplo, el título principal, el pecado del orgullo y sus consecuencias. Y esto empieza hablándonos de cuando David censa a Israel. ¿Habrá en los 9 versos algo relacionado? Por supuesto, los 9 versos habla de eso. Pero hay uno muy en especial. Es en el verso 2. El verso 2, si usted lo puede subrayar o anotar a la par de su título, David censa a Israel. Verso 2. Yo se lo leo. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel,
desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aquí vemos dos cosas interesantes. Lo primero es que el contexto que está en primer libro de Crónicas, capítulo 21, nos habla de que es Satanás quien pone eso en el corazón de David. Y también hay que añadirle que el pueblo de Israel estaba viviendo de una manera no agradable delante de Dios. Esas dos cosas se juntan para que en el corazón de David surja esto. Y la segunda cosa es que la frase dice, para que yo sepa el número de la gente. Esa expresión yo habla de orgullo, habla de esto es mío. Y como ya comentamos, dijimos que David se le había olvidado de que él estaba allí, no por la capacidad de su ejército, sino porque Dios lo había permitido. Entonces el verso 2 nos justifica que el bloque está en dirección al texto bíblico. Vamos al siguiente bloque. El número 2 le titulamos Consecuencias de la desobediencia y lo juntamos del verso 10 al verso 14. Estos 5 versos hablan de las consecuencias de la desobediencia, pero hay uno en especial que nos hablan de las consecuencias y es el verso 13. Verso 13. Usted apunte verso 13 a la par del título del bloque 2. Esto es palabra del profeta Gad. Dice, ¿qué quieres? Hay 3 opciones. Dice el verso, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es una. ¿Quieres que por 3 meses tengas que huir delante de tus enemigos mientras te persiguen? Esa es la 2. Y la última, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra. ¿Qué consecuencia? Pero hay otra consecuencia. La consecuencia interna que David ya sentía a causa de que había desobedecido. Dice el verso 14, estoy muy angustiado, ya había una angustia. El pecado no trae gozo, quita la paz, lo que trae es angustia. Entonces vemos ahí las consecuencias de la desobediencia. Muy bien. Significa que este verso valida, justifica que estamos en la línea del texto bíblico. Vayamos al bloque 3. Veamos si tenemos una relación entre el título que le dimos del bloque 3 con el texto bíblico. El título es David pide misericordia. Del verso 15 al verso 17 nos habla de que David, al darse cuenta de todo el daño que estaba haciendo, la cantidad de hombres que habían muerto, 70,000 hombres, y luego el ángel extiende su mano sobre Jerusalén para destruirla. Entonces David, dice el verso 17, que habla con el Señor. Y él pide misericordia, y escuche lo que el final del verso 17 dice. Apunte, David pide misericordia, verso 17. Yo soy el que he pecado, y yo soy el que he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Ahí usted ve cómo David le pide al Señor que ya no castigue al pueblo, sino a él. Hay que aclarar que el error no solo es de David, el error es de el pueblo de Israel. Así que ahí hay que tomar nota. Finalmente, en el bloque número 4, del verso 18 al final, el título es El sacrificio costoso. El sacrificio costoso. Y aquí nos habla de cómo David recibe una palabra de parte del profeta y el profeta le dice, preséntale un sacrificio al Señor. Y David sube a un terreno propiedad de un hombre llamado Arauna. Y cuando David es recibido, le dice, ¿qué quieres, mi rey? Mira, quiero un terreno, quiero hacer un sacrificio. Y
y necesito que me lo des, me lo compres. Yo te voy a pagar por el terreno, te voy a pagar por los bueyes, te voy a pagar por la leña. No, mi rey, le dice Araúna, todo eso te lo ofrezco gratuitamente. Y el verso a justificar que nos conecta con el título es el verso 24 y una declaración de David. 24 dice, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Ahí está el sacrificio costoso. Apunte a la par del título del bloque 4, el sacrificio costoso, verso 24. Muy bien, como usted ya se dio cuenta, este es el punto principal de nuestro bosquejo, porque lo que buscábamos es entender el texto escrito por alguien. No necesitábamos entenderlo a nuestra manera, sino a la manera del escritor. Y al hacer este ejercicio de leer varias veces el pasaje, de buscar un comentario teológico y de luego hacer un bosquejo, hemos logrado entender que el capítulo 24 del segundo libro de Samuel nos habla del pecado del orgullo y sus consecuencias. Todo eso a partir de que David censa a Israel. Y viene el profeta y le dice que va a haber consecuencias porque él ha desobedecido a Dios. David pide misericordia cuando ve venir el juicio de Dios y luego las consecuencias son liberadas cuando David ofrece no un sacrificio cualquiera, sino un sacrificio costoso. Bueno, con esto cerramos el punto número 3, el paso 3, pero nos falta uno, el cual invito también a participar. El capítulo ya no es un enigma para nosotros, ya lo entendemos y ahora para finalizar este estudio, hagamos una síntesis personal. Todo lo que hemos apuntado, lo que hemos condensado, ahora le invito a extraer una conclusión personal, es decir, una verdad, una enseñanza que resuene en su corazón. En una frase pequeña, escríbalo al final de su bosquejo. Yo aprendo de esto y puede elegir el punto 1, el bloque 1, el 2, el 3 o el 4. Aquí es la parte donde la palabra nos habla, la palabra nos guía. Le voy a dar un minuto para que usted pueda hacer esa reflexión, apunte y después comentamos. El rollo del libro. Antes de compartir nuestra conclusión acá en el rollo del libro, quiero una vez más comentarle que este estudio puede ser suyo, es decir, las notas de este bosquejo pueden ser suyas, si usted nos escribe a nuestro WhatsApp. Escríbanos y con gusto se lo enviamos de vuelta allí para que usted lo tenga en un documento y pueda comparar y pueda
usted hacer ese aprendizaje. Aparte, le vamos a enviar un enlace donde usted puede volver a escuchar este estudio. Nuestra conclusión nos la dirigimos en el último punto, en el bloque 4, el sacrificio costoso, y apuntamos lo siguiente. El verdadero sacrificio requiere una entrega personal y costosa. El verdadero sacrificio requiere una entrega personal y costosa. Bueno, la frase es clara, pero si usted busca darle algo verdadero al Señor, pues no es cualquier cosa que le damos. Es algo costoso y es algo personal. Aquí finaliza nuestro bosquejo y espero que usted haya aprendido no solo del capítulo 24, que por cierto estamos cerrando segundo libro de Samuel. Antes del cierre, queremos decirle: hoy no solo leímos un capítulo de la Biblia, lo desarmamos, lo analizamos y sobre todo lo hicimos nuestro. Cada comentario, cada bloque identificado y cada conclusión personal son prueba de que estamos estudiando juntos. El texto cobra vida en nosotros. Este viaje de seguir aprendiendo a estudiar la Biblia va a continuar la próxima semana. Quiero decirle que el capítulo y el nuevo libro que vamos a comenzar va a ser más desafiante y más revelador. Así que no se quede con la curiosidad. Búsquenos y sobre todo prepare su corazón para seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos, por participar y por ser parte de esta comunidad de apasionados por la palabra de Dios. Hasta la próxima entrega en el rollo del libro. No falten. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.